Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal de Canal 14 en donde hablamos de lo mejor del séptimo arte en México y a nivel mundial. En esta edición nos adentramos en el universo inquietante y macabro de la escritora argentina Mariana Enríquez con La Virgen de la Tosquera, la primera película que se ha propuesto llevar su obra al cine, con todo y sus pesadillas sociales y sus brujas adolescentes. Para hablar más a fondo de este furioso y sangriento coming of age femenino, estarán con nosotros en el estudio una de sus protagonistas, la actriz Fernanda Echevarría, así como la productora Libby Herrera. La temporada de premios apenas comienza, pero en anticipación a la gran gala de los premios Oscar, han empezado a llegar a la cartelera mexicana algunas de las películas favoritas para llevarse las estatuillas. Por un lado, tenemos El viaje vertiginoso de Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet. Una comedia deportiva de alta adrenalina que nos muestra el tenis de mesa como no lo hemos visto jamás. También hablaremos de Hamnet, de Chloe Zhao, una de las películas más celebradas del año que echa un vistazo a la emotiva vida familiar de William Shakespeare. Y finalmente te contamos todo sobre la película tailandesa Un fantasma para servirte. Una historia sobrenatural de amor y de lucha protagonizada por una aspiradora. Mucho cine potente para comenzar el año aquí en Cinema 14 en Grande. Acompáñanos. La Virgen de la Tosquera, de la argentina Laura Casabé, convierte el verano soleado de un adolescente en una experiencia opresiva y peligrosa. Natalia, su protagonista, ha acabado la secundaria y vive con su abuela en una casa vieja y húmeda. Un refugio frágil en contra del sofocante calor y la crisis social que se vive afuera. La película está ambientada en el verano de 2001. Cuando Argentina padecía días de tensión ante la posibilidad de un cataclismo económico y político. Interpretada con intensidad por Dolores Oliverio, Natalia vive en una zona residencial que intenta defenderse de la miseria que ha empezado a filtrarse. El agua se ha cortado, la luz eléctrica va y viene, y en medio de la incertidumbre, un vagabundo ha dejado un carro de supermercado cargado de misteriosas bolsas llenas de algo que sangra y se pudre al sol. ¿Puede el terror provenir del despojo y de la zozobra? Aunque el mundo que le rodea está a punto de desmoronarse, Natalia planea vivir ese verano su primer amor y su despertar sexual al lado de Diego, el chico con el que creció y del que ha estado enamorada siempre. Pero la llegada de Silvia, una joven mayor, muy desenvuelta y recién arribada de la ciudad, frustra sus planes y desestabiliza la energía oscura que lleva dentro. Basada libremente en dos cuentos de Mariana Enríquez, La Virgen de la Tosquera es un coming of age femenino, es decir, un relato iniciático, que se cuenta como una bomba de tiempo. A diferencia de lo que ocurre generalmente en películas que retratan los ritos de paso de la infancia a la juventud, aquí el verano está muy lejos de ser idílico. Hay naturaleza, lagos tranquilos y calles soleadas, pero en ellas se asoma la podredumbre social, la indiferencia y la precariedad. Una coproducción entre México, Argentina y España, La Virgen de la Tosquera también explora la figura de la bruja y dialoga con referentes clásicos como Carrie, pero desde una perspectiva latinoamericana. El miedo aquí no proviene solo de lo sobrenatural, sino del contexto social y del deseo femenino que se convierte en una fuerza desbocada capaz de arrasar con todo. Bajo la dirección de Laura Casabé, La Virgen de la Tosquera lleva por primera vez al cine los terroríficos relatos de la escritora argentina Mariana Enríquez. Estrenada a nivel mundial en Sundance y después de su paso por festivales como el de Morelia, ahora llega a salas mexicanas con una fábula adolescente de horror que explora el despertar del deseo femenino y el derrumbe de un país. Y para hablar más de esta cinta, hoy nos acompañan su protagonista, la actriz Fernanda Echevarría, y la productora Libby Herrera. Fernanda, Libby, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este foro. Muchas gracias por el espacio. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Quiero empezar desde la génesis un poco, porque empezar contigo, Libby.
de cómo es que esta película llega a existir, porque muchas veces hacer cine, y a lo mejor nuestra audiencia no lo sabe, es muy difícil, sobre todo en contextos adversos, ¿no? Entonces, sé que la Virgen de la Tosquera, pues primero es una coproducción México, España, Argentina. Entonces, platícanos un poquito cómo se da eso, en qué contexto se da eso, cuál es el papel que tuvo México, ahora sí como en este logro, ¿no? Porque es un logro. Pues es una coproducción a partes iguales, no hay una parte minoritaria. Empezamos con los productores argentinos, ya habíamos hecho una coproducción con ellos de la película Tengo Miedo Torero, también una adaptación de un libro de Pedro Lemebel, y empezamos a platicar sobre hacer una coproducción. Al principio nada más era México-Argentina. Se empezaba a desarrollar el guión, ellos tenían ya los derechos de los cuentos de Mariana, y después subimos en el foro de coproducción de San Sebastián, conocimos a Mr. Miyagi, que son los coproductores españoles que hicieron El Hoyo. La idea de las coproducciones es que se levante financiamiento local de cada uno de los países, más aparte talento técnico y talento creativo. Pues sí, México fue un gran aporte a nivel creativo, a nivel financiero, a nivel como de producción para poder sacar adelante a la película. A la película. Fernanda, tú interpretas a Silvia en esta película y hablamos un poquito de tu personaje, pero pues Silvia llega, ¿no? a cierto ambiente, cierto contexto, llega como un agente desestabilizador, digámoslo así, para la protagonista. ¿Tú cómo entiendes a Silvia? ¿Quién es Silvia para ti y cómo describirías su relación con este grupo de chicos y con Natalia, que es interpretada por Dolores? Yo pienso que Silvia es una chica que trae detrás muchísimo misterio, lo cual me encantaba, de que todo lo que ella cuenta a lo largo de la película nunca sabe si es cierto o no. Entonces también hace pensar como actriz y yo en mi proceso qué cosas sí pasaron y qué cosas no pasaron. Entonces, en el caso de la peli, yo creo que Silvia es una persona que se vio desterrada de un previo grupo, porque la pregunta para mí era qué es una chava de esa edad, que debe tener unos 26, 27, pasando su tiempo con estos chicos, ¿no? Chicas y chicos, y tiene esta necesidad de mostrarles su mundo, el mundo, incluso un mundo que no existe, ¿no? Sorprenderlos, mejorarles el verano, toda la intención de hacerlo alucinante, sin importarle realmente qué pasa, sin tener esta responsabilidad de sus acciones, ¿no? Yo como espectadora mujer me relacioné de forma muy específica, siento como con este, digamos, como relato de rito de paso, ¿no? Que generalmente suelen ser masculinos. Bueno, tenemos muchas películas, ¿no? N cantidad de películas coming of age, ¿no? De chicos, ¿no? Que están explorando su sexualidad y muy pocas que exploran, pues, el deseo femenino, el despertar sexual de nosotras y también como, pues, estos lazos tan intensos, ¿no? Que también generamos entre nosotras, que están atravesadas por la competencia, por los celos, porque te quiero, pero al mismo tiempo compito, pero al mismo tiempo no, y necesitamos ser elegidas por alguien. Quería preguntarles, ustedes como mujeres, ¿no? Obviamente desde la parte de actriz, desde el lado de productora, ¿cómo se relacionaron con esta película desde el inicio y hasta ahorita? Chistoso lo que nos decían en Sundance es que las mujeres lo veían como drama y los hombres lo ven como terror. Se clavan más ahí. Y las mujeres sí hacen como mucho más empatía con todas. O sea, incluso porque pudiste no haber sido Natalia, pero pudiste haber sido José y tenido una amiga como Natalia, que también sucede muchísimo, esta amiga como mucho más agresiva, ¿no? Como mucho más aventada. Entonces creo que claro que es una historia poco vista, poco contada, pero creo que sí es algo que todas las mujeres en esa etapa la vivimos, sin duda. A lo que dice Libby, que fue muy gracioso, que los hombres la reaccionan a ella. Percepción completamente distinta. Sí, total, por la poca cantidad de producciones artísticas que
que logre llegar a la gente, es muy poco las que hablan de menstruación, las que hablan de querer coger por coger, de querer explotar tu vida sexual sin que tenga que tener ningún vínculo romántico. Ahí sigue todavía habiendo este cuidado como de cascarón que también urge, o sea, es agotador, y cuando se ve en pantalla, eso es lo que vimos en Sundance y lo que hemos visto en muchas proyecciones con público que dicen, es que eso es. Esa exactamente es. Entonces no aterra, más bien como que contagia. La fuerza que hacen las hermanas junto con Natalia, que son esta especie de brujil, un conjunto de aquelarre. Sí, de aquelarre, sí. donde sí, donde se nutren entre la discreción de una y el sigilo, luego la otra con sus inseguridades que se entretejen con las de Natalia, y luego la de esta otra loca que llega a partir todo. Y nada, a mí me encanta porque yo siento que yo generacionalmente estoy un poco en medio de la edad de la protagonista, Dolores, y de Laura. Y creo que justo estas historias, verlas en pantalla, te ayudan a reconocer que también tenemos esa maldad, también tenemos ese enojo, ese deseo, ¿no? Y que no pasa nada, o sea, nos hace humanos, ¿no? O sea, creo que son historias que te acercan a la audiencia, ¿no? Acercan a los personajes a identificarse y ser muchísimo más reales. Y hablando de los escenarios, por ejemplo, y lo visual, estamos acostumbrados también a ver el verano como idílico, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los coming of age, ¿no? Es amistad, nostalgia. Y aquí tenemos un solezazo, el calor. Tenemos también paisajes bellos, ¿no? Como una tosquera, pero siempre hay algo desvirtuado, siempre hay algo ahí medio que late en lo oscuro, hay algo escondido. ¿Cómo se relacionaron desde producción? Porque tengo entendido que se filmó en Mendoza, ¿no? No en... Sí, toda la parte de interiores y así fue en Mendoza, y toda la parte de la tosquera y del bar chino fue en Buenos Aires. En Buenos Aires, que la tosquera, que es lago artificial. ¿Cómo se relacionaron con estos escenarios? Yo nunca había visto algo así. Una tosquera es como una laguna artificial, ¿no? Uh-huh. Entonces yo nunca había visto una que pareciera tan poco artificial, o sea, con tanta parte verde como el agua. Era un personaje mismo, porque también no sabes qué hay adentro. Y aunque sabes que íbamos seguras y seguros los chicos que nos íbamos a meter, tanto de cámara como actores, como bla, sabíamos que todo bien, pero le venía muy bien a todos los actores. Nos venía muy bien. O sea, había un porcentaje muy real de lo que sucedía al meternos ahí. Y pero que tampoco sabes qué no, tú no tienes idea de qué hay abajo. También había esta cosa fuerte de la crisis económica en la que sucede la peli y la necesidad de entonces irse a este lugar porque no alcanza para irse a una alberca, piscina, ni en una casa ni un club. Entonces estos chicos desesperados y hormonales buscando un lugar para convivir y para sacarse la ropa y para jugar y para ligar y para bla, pero en este sitio tan misterioso, tan potente. Fue un tema en donde la verdad el equipo técnico y todo el talento se la rifaron súper bien. Diego Tenorio creo que hizo un gran trabajo de retratar en serio ese contexto, ¿no? O sea, porque justo como decías, no es este verano idílico que todo mundo queremos estar en la playa con la piña colada, el sol brillante, el mar azul, ¿no? Sino era un contexto bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, que también hacía que todos estos personajes reaccionaran. Y era lo que estaba pasando y lo que llevaba pues a estas pocas tolerancias o estas reacciones tan impulsivas, ¿no? Sí, y la potencia que está agarrando, creo, en Latinoamérica, ¿no? Obviamente en la literatura, con escritoras como Mariana Enríquez, pero también en el cine, con Laura, el terror es tremendo. Cervera, Garza, sí. Todo eso también siento que tenemos ahí una mirada interesante en Latinoamérica, que es como es que esto pasa, esto fue ayer, pero es terror, pero me pasó ayer. Claro, es que yo creo que hay una gran diferencia del terror que se hace
en el norte, ¿no? O sea, en Estados Unidos o incluso los países nórdicos, incluso los de Europa. Es un terror muy diferente desde otro lugar. Creo que el terror que nosotros estamos contando en esta película, y creo que hay varias más, que es más un terror social, incluso que vienen estos toques místicos y brujiles y así, son, como dices, son historias de nuestra vida. O sea, conoces a alguien que sí hace brujería o que le hicieron o has oído, o sea, no es algo fantasioso, es nuestra realidad. Cultura el terror popular, social sí. de una crisis, ¿no? O sea, pues lo vivimos cada que cambia el gobierno, lo estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando en los países latinoamericanos. Y es algo que también se tiene que contar de que está siendo un género, ¿no? El terror social, a ese sí hay que tenerle miedo porque ese sí está pasando. Livia y Fer, muchas gracias por estar con nosotros en este foro. Qué placer hablar con ustedes. Muchas gracias a ti. Sí, muchísimas gracias por el espacio, por el apoyo al cine independiente, cine latinoamericano, que tiene muchísimo que ofrecer, calidad, talento y muchísimas historias increíbles que contar. Claro, hay que apoyarlo. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos con más cine en Cinema 14 en grande. No se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de regreso en Cinema 14 en grande. ¿Te has preguntado de dónde nacen algunas de las obras de arte que han trastocado a la historia humana? Hamnet, película de Chloe Zhao, se instala justo ahí, en la historia de quien fue quizá el mejor escritor de lengua inglesa de todos los tiempos, William Shakespeare, y en el origen de una de sus obras seminales, Hamlet. La película es una adaptación de la novela homónima de Maggie O'Farrell, que parte de la historia familiar de Shakespeare y de la muerte de uno de sus hijos para trazar el germen que inspiró aquel relato poderoso de vida y muerte. Tell me a story. What story would you like? Something that moves you. Is it true you know everything about a person by touching them here? Not everything. You touched me here. What did you see? I saw a landscape. Saw a landscape. Spaces. Pero más que explicar el origen de una obra de teatro, la directora se interesa por lo que ocurre antes y después. El amor de un matrimonio, una pérdida insalvable y el arte que sublima el dolor. Paul Mescal interpreta a Will, un joven maestro y escritor en formación, mientras que Jessie Buckley da vida a Agnes, una mujer profundamente ligada a la naturaleza, libre, intuitiva y casi indómita. El primer encuentro de la pareja y su romance se nos presenta como un hechizo apasionado. Bosques frondosos, silencios largos y un tiempo que parece suspendido. A su amor prohibido le seguirá el matrimonio y la crianza doméstica, hasta que William siente la necesidad de partir a Londres para seguir sus impulsos creativos. Pero es en su ausencia cuando la tragedia irrumpe sin razón y sin aviso. La muerte de Hamnet, el único hijo varón de la pareja, fractura la vida de Agnes y de Will, abriendo una brecha entre ellos dos, así como entre ellos y el mundo. Mientras Agnes se paraliza por el duelo, Will, incapaz de permanecer, se refugia en Londres y en la escritura. ¿Es posible sobrellevar la muerte de un hijo? ¿Cómo se puede seguir después del sinsentido de una pérdida? Algo parecido a una respuesta se manifestará en un teatro lleno. Una madre verá por primera vez en el escenario la representación sublimada de su dolor y oirá una y otra vez el nombre del hijo que ha perdido. Frente a ella cobra vida uno de los textos más grandiosos que se hayan escrito sobre vivir y morir. Hamnet es una película sobre el arte y su poder, sobre ese primer momento en que nos reconocemos en una gran historia creada por alguien más. What do you see? What do you see?
You will live. ¿Qué sucede cuando en una misma persona conviven la ambición desmedida y una autoconfianza que raya en el delirio? Marty Supreme, de Josh Safdie, es una comedia deportiva acelerada, ruidosa y profundamente neoyorquina, que tiene como protagonista a uno de estos individuos. La historia nos traslada al Nueva York de los años 50, una ciudad que vibra al ritmo de los sueños de ascenso social y económico. Ahí conocemos a Marty Mauser, interpretado por un desbordado Timothée Chalamet, un vendedor de zapatos que tiene planes de convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa profesional. I haven't cooked this. Okay. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing? Not yet. Do you have a job? No. Backhand! Backhand! Forehand! How do you live? Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow. And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work That out? doesn't even enter my consciousness. Maybe it should. Movido por lo que parece un motor interno en constante combustión, Marty está dispuesto a todo para lograrlo. Incluso si eso implica robar el dinero de la tienda y abandonar a su amante embarazada para cruzar el Atlántico hasta las competencias en Londres. A partir de ese momento, Marty avanza impulsado por una fe inquebrantable, mezcla de carisma, labia, descaro y una ética tan flexible como peligrosa. En Londres conocerá a Kay, interpretada por Gwyneth Paltrow, una actriz de cine a la que logra cautivar con sus encantos y con su voluntad implacable, incluso a pesar de su tendencia a utilizar a las personas. Marty encarna a la figura del underdog, aquel que lleva las de perder, pero uno que parece no tener frenos. Sin escrúpulos, se mueve con una seguridad desbordada que le permite sacudirse cualquier humillación y obstáculos. Su viaje a la cima será salvaje, trepidante y muy al estilo safdiano, sin descansos. ¿Logrará la victoria mientras se libra de las consecuencias de sus actos? Aunque se trata de una ficción, Marty Supreme está inspirada ligeramente en la figura real de Marty Reisman, un judío prodigio del tenis de mesa de los años 50. La película ya le ha valido a Timothée Chalamet el Globo de Oro a Mejor Actor y lo ha colocado como uno de los actores favoritos para los premios Oscar que se celebrarán en marzo de 2026. Admirada también por su trama acelerada y pulsante, su trabajo de fotografía y un diseño de producción inmejorable, Marty Supreme es al mismo tiempo pulsión, humor y adrenalina. En tiempos de parálisis y tanteos, una cosa no se le puede negar: que se juega la vida en cada momento. It's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of the Wheaties box. You think it's that simple? Yeah, I do. Ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica en el pasado Festival de Cannes, Un fantasma para servirte cuenta la historia de un fantasma que decide reencarnar en una aspiradora por amor. Mezcla de comedia negra, melodrama y crítica social, esta película tailandesa nos presenta al inicio un mundo sobrenatural que desafía la lógica. Uno en donde los espíritus de personas fallecidas tienen el poder de regresar al ser recordadas y en donde pueden habitar los electrodomésticos y las máquinas de una fábrica para buscar a sus seres queridos. ผมได้ยินมาว่าโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้มีผีสิงมีคนงานตายที่โรงงาน นี่มึงใช่ไหมต๊อก เอาไปขายต่อได้ไหม แล้วผีก็สิงกับของที่ออกมาจากโรงงาน เป็นผีก็อย่ามายุ่งกับคนเป็น Todo comienza cuando un académico descubre que su aspiradora tose como un humano por las noches. Pero
la posesión espiritual de este tipo de aparatos, según le explica el técnico reparador, se trata de un problema recurrente en la fábrica de donde provienen. Y para demostrarlo, comienza a narrar para el académico 2 historias de fantasmas que, entrelazadas, componen la trama de la película. En la primera de ellas conocemos a Tok, un trabajador de la fábrica en cuestión que, tras morir en circunstancias poco claras, se apodera de los extractores de polvo, los aires acondicionados y de las aspiradoras que ahí se elaboran. Pero es la segunda historia la que toma protagonismo. En ella conocemos a March, heredero de la fábrica, quien aún está en duelo por la muerte de su esposa Nat. Cierto día descubre que el fantasma de ella también habita entre las máquinas y las líneas de producción. Al perseguirla, cae en cuenta que su espíritu se ha adentrado en un modelo nuevo de aspiradora, por lo que a partir de entonces, hombre y aparato se vuelven inseparables. Pero, aunque un fantasma para servirte sorprende por su capacidad de darle autenticidad y emotividad a sus peculiares romances, sería un error reducirla a una historia de amor. La película combina distintos géneros y da vuelcos inesperados. También explora el borrado de la memoria histórica y la lucha de clases. Las habilidades psíquicas de Nat, ahora convertida en aspiradora, despertarán las ambiciones déspotas del gobierno, mientras ella trata de ganarse la aprobación de la familia de March, que no consiguió ni cuando estaba viva. Amor sobrenatural y sátira social se unen en una película atrevida, en donde la muerte solo es el inicio.